Hola amigos, hoy te traigo un prototipo interesante donde usaremos las herramientas de inteligencia artificial de Runway y la usaremos para crear un filtro de realidad aumentada. Con este video aprenderás un nuevo proceso de trabajo que te puede servir para tus próximos proyectos, así que quédate hasta el final del video para que aprendas todo. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este es un prototipo, por lo que he comenzado a pensar qué herramientas nuevas les puedo mostrar de Runway, y sobre todo cómo puedo aprovecharlas para crear realidad aumentada usando mi camiseta, pues este es un combo que me piden bastante. Así que se me ocurrió mostrarle la generación de textura. Runway se actualiza constantemente con nuevas opciones, así que seguirle el paso a veces es complejo. ¿Les gustaría que les explique estas tres nuevas opciones? Házmelo saber en los comentarios. Bueno, yo voy a elegir Text to 3D Texture. Como estamos en época navideña, vamos a escribir un texto sobre nieve, escena de Navidad y cosas así. Esperamos que cargue. Este es el resultado. Genial, ¿verdad? Se ha generado una textura para usarlo en objetos 3D. Optimiza el resultado y su apariencia. Prueba cómo se visualizará en un cubo o en una esfera. Y por supuesto, puedes generar solo una imagen para luego agregarle en cualquier modelo. Podemos seguir generando diferentes variaciones, pero sobre todo trata de acercarte al resultado visual que te imaginabas. Por ejemplo, esta es la imagen que quería. La descargamos. Ahora vamos a Photoshop. En Photoshop usaré como referencia mi logo. Aquí puedes elegir el tuyo. Solo ten en cuenta las recomendaciones que te brinda Spark AR o Metaspark para el tema de Image Tracking. Crearemos otra capa. Arrastramos la textura que hemos generado a esta nueva capa. Aquí está. Luego la rasterizamos. Regresamos a la capa 1, seleccionamos varita mágica, seleccionamos el fondo y vemos cómo ha marcado el espacio. Regresamos a la capa 2 y por fin borramos. Nos quedaremos con el logo actualizado con la nueva textura. Perfecto. Guardamos el resultado en formato PNG. Regresemos a Runway. Ahora vamos a elegir otra herramienta poderosa. Esta se llama Infinity Image, que te permite componer una imagen más amplia utilizando un ejemplo base. Agregaremos nuestro logo con la nueva textura. Utilizaremos este cuadrado a un lado del logo. Y vamos a escribir un prompt. Quiero componer una imagen sobre montañas cubiertas de nieve. Generamos. Listo, me dan a elegir 4 opciones de imágenes. Quédate con la que mejor se adapte a tu idea creativa. Esto me va perfecto. Seguimos componiendo la imagen completa, utilizando el mismo prompt. Me gusta cómo se va armando la escena. Para la parte de arriba cambiaremos la lógica y buscaremos generar una noche oscura. Listo, generamos toda la imagen. Descargamos. Ahora vamos hacia Spark AR. En Spark AR vamos a componer una historia usando mi logo, el logo con textura, la imagen generada y animaciones con keyframe. Vamos a agregar el Target Tracker. Usaremos nuestro logo. Es ideal que tenga el fondo de tu camiseta. En mi caso será el color blanco. Agregamos un plano. Hacemos que el plano
tenga la misma dimensión del logo. Le creamos un material. Aquí agregaremos nuestro logo con textura. Trata que este logo tenga las mismas dimensiones. Le creamos otro plano. Aquí estará nuestra imagen en escenario. Ajustamos sus proporciones. Creamos otro material. Y agregaré la imagen ampliada. Debemos ajustar de tal manera que el logo con textura coincida con la nueva imagen. Es decir, en este caso, los copos de nieve deben coincidir. Esto puede tomar algo de tiempo. Listo. Creamos el Patch Editor. Arrastramos el primer plano, que es el logo con textura. Luego uso un Object Tab. Lo unimos. Mencionamos el visible de la imagen ampliada y conectamos todo. Entonces, cada vez que le damos Tab al logo, aparecerá la imagen. ¿Se dan cuenta cómo coincide el logo con la imagen? Esto es lo que queríamos generar. Sigue creando las pruebas que necesitas. Así se verían los logos con textura. Seguimos creando el efecto que queremos. Le agregaremos una partícula. Posicionamos y rotamos para que se vea mejor. Usamos escala general para ampliar la caída de la partícula. Reducimos el bitrate. Aumentamos el lifespan. Cambiamos la forma y le pondremos estrella. Reducimos la escala de cada partícula. Ahora se ven más pequeñas. Vamos a crear un material. Será de color blanco. Quiero que solo se active cuando hacemos tap, así que vamos a apagar el visible de la partícula y arrastramos al Patch Editor y conectamos. Listo. Ahora vamos a crear un nuevo plano.
Este será pequeño, pues voy a agregar el esquiador, y va a realizar su deslizamiento por toda la montaña. Vamos a voltear la imagen, y para que se vea, usaremos la propiedad Double Side. Ajustamos. En estos momentos agregaremos el patch Keyframe. Para trabajar mejor, necesitamos usar un Null Object. El esquiador debe estar dentro de este. Ahora sí, podemos manipular mejor la imagen. Como ya sabes, el keyframe está en el Patch Editor. Solo necesitamos utilizar el Position 3D del esquiador. Lo conectamos. Movemos el Null Object hacia el pico de la montaña. Con el Keyframe Patch podemos editar los ejes de movimiento de cualquier elemento. De esa manera tendremos una animación súper precisa. Para trabajar debemos hacerle clic al keyframe. Te saldrá una línea de tiempo muy parecida a lo que teníamos con Adobe Flash. Tienes que elegir el eje que quieres trabajar. Y luego le agregamos un punto clave. Y para trabajar debes mover hacia arriba o hacia abajo el punto para determinar la posición del elemento en el eje. Tómate tu tiempo, esto es un proceso súper preciso. Y bueno, va a depender de cada proyecto o imagen que utilices. Te recomiendo que veas mi video que hice enteramente de este patch, así entenderás todo. Una vez que tengas toda la animación completa, debes regresar al editor general. Aquí también debes agregar el visible del Null Object de modo apagado y conectarlo en el switch, así como lo hicimos con los otros dos primeros. Luego el keyframe debe estar conectado con el switch a través del Loop Animation y así controlar el tiempo de movimiento. En este caso puse 8 segundos. Así quedará todo el patch. Igual no te preocupes que dejaré toda esta información en mi Patreon. Ahora sí, tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! El filtro detecta mi logo y se activa la experiencia. Hacemos tap al logo y listo, vemos toda la escena. Acá está nuestro esquiador y por supuesto vemos caer la nieve. Y todo esto sucede cuando hago tap al logo. ¡Perfecto! ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que haga más prototipos de esta manera? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.